Buenas tardes, les voy pidiendo por favor que vayan silenciando los micrófonos. Vamos a esperar unos minutitos que se está sumando más gente y ya damos inicio. Bueno, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a todos. Mi nombre es Luciana Patiño, yo soy coordinadora del programa de fortalecimiento de redes comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que está radicada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompañan mis compañeras del equipo de extensión, Victoria Laitano, que es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias de CONICET, investigadora, y Manu Stornini, que es licenciada en Terapia Ocupacional, coordinadora de uno de los programas también de la Secretaría de Extensión, que es el de Salud Colectiva. Ellas nos van a estar acompañando en los distintos encuentros. La idea es que tengamos 3 encuentros virtuales de formación, donde nos acompañen a pensar algunos conceptos más teóricos, y también que recuperemos experiencias territoriales desde los ambientalismos populares, ¿no? Después vamos a tener el 11 de julio un taller presencial en la facultad, donde vamos a trabajar con Jazmín Safi, una diseñadora local, un taller de stickers, y ya en la segunda parte del año, en el segundo cuatrimestre, como le decimos en el ámbito académico, vamos a hacer algunas actividades barriales, donde la idea es que puedan participar. Para poder obtener el certificado es necesario que participen de las instancias de formación virtual y al menos una actividad presencial. Ahora le vamos a pasar por el chat durante el encuentro el link para que puedan anotar su asistencia. Y bueno, sí, sabemos que hay personas que se anotaron, que son de otras provincias, así que en esos casos no se preocupen, que vamos a pensar alguna estrategia también para que puedan hacerse intervenciones en sus territorios, así que no van a quedar excluidas de su certificado, sino que vamos a pensar en conjunto esa estrategia para que todo esto que vayamos discutiendo tenga incidencia en nuestros territorios, ¿no? Dicho todo esto, bueno, les doy la bienvenida en especial a Gabriela Clier y a Guillermo Folguera, que son nuestras invitadas de este primer encuentro. Lo que le queríamos comentar desde la Secre de Extensión es que, bueno, para nosotras es muy importante incorporar estos temas y estas problemáticas socioambientales, y poder tener un espacio de debate sobre el modelo de producción hegemónico, y también poder ponerlo en diálogo entre distintas disciplinas, pero también recuperar, como decíamos, las experiencias que se van dando de lucha desde el ambientalismo popular, la organización popular, en distintos barrios y localidades. En ese sentido vamos a tener un encuentro que va a ser el siguiente, que va a recuperar un poco estas organizaciones ambientalistas de lucha, ¿no? Y en particular también desde nuestra facultad poder detenernos a observar y a pensar el impacto que tiene este modelo y esta forma de organización social en nuestra vida y en nuestra salud, también poder pensar estas temáticas que sean incorporadas, ¿no?, en las currículas de las carreras y las cátedras de nuestra facultad, que muchas veces se ven por arriba, ¿no?, y la importancia de poder profundizarla, no solamente desde miradas críticas, ¿no?, y de paradigmas críticos, sino también recuperando la organización popular.
En ese sentido, desde la Secretaría de Extensión venimos realizando distintas iniciativas que abordan distintas cuestiones ambientales, como por ejemplo en pandemia tuvimos la diplomatura de ecofeminismos, no sé si anda por ahí Ana Fiol, que es una compañera orillera de Entre Ríos. Bueno, desde el programa que coordina Manu venimos laburando con cartoneres y recicladores, y también la soberanía alimentaria. Y bueno, desde la Escuela de Feminismos Populares también venimos abordando distintas experiencias. Les voy a ir pidiendo, por favor, que silencien los micrófonos. Y bueno, ahora ya me dejo de hablar yo, así les doy la bienvenida ya a nuestros invitados. Nos acompaña entonces Guillermo Folguera, que es investigador de CONICET, docente de la UBA, licenciado en Ciencias Biológicas, pero también licenciado en Filosofía. Es integrante del grupo de reflexión rural y director del grupo de investigación de filosofía de la biología, activista socioambiental. Y nos acompaña también Gabriela Krier desde el sur de nuestro país, que es licenciada y doctora en biología, con una tesis doctoral sobre la filosofía de la biología de la conservación, y actualmente investigadora asistente en CONICET. En este encuentro, la idea es abordar lo que le pasa a la tierra nos pasa, el modelo productivo y la mercantilización de la vida. También nos acompaña hoy María del Carmen Cebeso, que es una referente también del norte, el litoral de nuestro país, así que agradecerle también que esté acá presente. Ella nos va a acompañar en el tercer encuentro. Y bueno, la idea es que primero hablen nuestros invitados y después hacia el final vamos a hacer una ronda de intercambios, preguntas y reflexiones. Ahora sí me callo y les doy la palabra a Gabriela y a Guillermo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Un placer estar en contacto con un montón de personas queridas y con la oportunidad de, aunque sea a la distancia, de compartir algunas cuestiones respecto a estos temas comunes que recién Luciana planteaba. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Estamos bien. Está silenciado, Guille. Guillermo, toqué algo para silenciar a alguien y te silencia a vos. Ahí estamos. Ahí está. Decía que agradezco a la organización, lamento no poder estar presencialmente, que siempre es algo distinto a lo virtual, pero bueno, y también la alegría de compartir este momento con Gaby, que además de ser colega y una referente en muchos de los aspectos vinculados a temas de conservación y ecofeminismo, es además una amiga, así que siempre es lindo reencontrarnos en estos momentos. Lo que habíamos pensado con Gaby es lo siguiente, primero empezaría yo hablando, unos 15 minutos, y después Gaby haría otro tanto, con dos aspectos complementarios para que después corra la palabra, si les parece bien. Y de alguna manera, la primera mitad arranca con el disparador en torno a la introducción que hacía Luciana, en torno a la pregunta de este modelo de producción hegemónico, como lo denominó, que obviamente Mar del Plata no es la excepción, pero que además para todos aquellos y aquellas que recorren el país con cierta frecuencia, no hay nada que signifique excepción a cierta escala. Es un modelo que se ha montado y que tiene como muchas capas de, de, de consolidación. Este modelo que de diferentes lados y diferentes comunidades se entienden como extractivismo y que tiene nombres propios, dependiendo si nos movemos en una parte importante del país con los agronegocios. Si vamos a la cordillera, podemos ver desde extracción de oro y plata hasta extracción de litio. Yo justo ahora hice un viaje relativamente largo por Salta, Jujuy y Catamarca. En todo caso, después en los comentarios puedo ampliar lo que fue esa experiencia. Si vamos al mar, está ni más ni menos que el offshore recientemente, con una experiencia un poco más antigua en Tierra del Fuego, pero en aguas mucho menos profundas que lo que se está proponiendo ahora. Si vamos a Chubut o a Corrientes, tenemos megapinerías, estas grandes plantaciones
que de lejos parecen árboles, pero no lo son. Si vamos a Vaca Muerta, obviamente fracking, y el listado realmente impresiona, y es un listado que no se trata solo de establecer como pequeños puntos, sino que tiene una enorme extensión y alcance. ¿Cómo explicar el extractivismo? ¿Cómo dar cuenta del extractivismo? ¿Qué tipo de conformación necesitamos para entender qué es esta cosa llamada extractivismo? Hoy cuando armaba esta pequeña intervención, pensaba qué difícil que es arrancar poner un punto de inicio, tal cosa como el extractivismo. Hay muchos autores y autoras que hablan que mucho de lo que nos pasa en torno a las formas de producción tiene que ver con una dicotomía, una idea de estructura casi maniquea de pensamiento, cosas como verdad o falsedad, así con mayúscula, que se establece en una parte del pensamiento griego de la Grecia clásica, en una parte, porque los griegos tenían otras cosas muy distintas a eso. Otros autores y autoras lo ponen de manera más reciente, dicen que parte de la estructura extractivista empieza con el medioevo, en la cual, por un lado, con una metafísica que presenta una especie de estructura terrenal sacrificable, ¿no? Además de, obviamente, un dominio de la iglesia y de ciertos sectores en particular, pero además, y ahí es muy interesante, por ejemplo, el pensamiento de León Rosichner dice, bueno, el medioevo acuñó una idea individual, una idea personal, en tanto la salvación es individual. De alguna manera ya empieza a aparecer un individualismo que va a ser muy importante para explicar desde el colonialismo hasta por qué una campaña de un gobierno municipal se centra en recolectar tapitas de botella, digamos, ¿no? O sea, la idea del individuo como única salvación. El punto de inicio, en todo caso, más habitual y más acordado, obviamente tiene que ver con el momento en el cual, entre causas y azares, Europa, con 50 comillas, descubre América Latina y se inicia un proceso de conquistas, por un lado, de dominios por otro, y también de ubicar a nuestro continente en un rol particular. Esta estructura, obviamente que hay un montón de autores y autoras que conectan extractivismo con esta conquista. Vale la pena recordar, si no lo han leído, el libro muy claro y muy hermoso, aún terrible, de Horacio Machado Araoz, allá en Catamarca, Potosí el origen, en la cual se establecen muchos de los puntos que estoy marcando. Entrar a la historia de la conquista y la historia de este pensamiento, y justo intercambiamos con Gaby, significa entrar en algo que deben haber visto como modernidad. Y es curioso, cuando entramos con libros de autores europeos, la modernidad parece como una época muy luminosa, una época en donde la razón parece aclararlo todo, donde de hecho posteriormente el siglo XVIII va a ser considerado por historiadores e historiadoras como iluminismo, ¿no? Esta razón que todo lo ilumina, y es un iluminismo que coincide con una estructura profundamente colonial, profundamente colonial. Recuerdo, si tuviéramos más tiempo lo haría, no del tiempo, pero los libros fantásticos de Duby sobre mapas de conquista, y cómo con 5 países, si ustedes se fijan, se explicaba el 80-90% del mundo, ¿no? O sea, España, Portugal, Países Bajos, Francia, Inglaterra, esos 5 países explican gran parte de lo que es la estructura colonial, que es una historia de despojos en la cual básicamente se extrae de las colonias diferentes materias primas y en algún caso incluyendo también triangulaciones de personas y de comunidades, tal como el caso del despojo de una comunidad africana para mandarla a América Latina. Digo, una historia de movimientos de recursos, de bienes y de personas, en donde Europa se presenta como epicentro y donde mucho de lo que entendemos hoy por extractivismo reproduce. En ese contexto, en esa salsa,
es que nacen los estados latinoamericanos, sudamericanos. En estos 200 años, más o menos, que cumplen nuestros estados, tiene mucho de ver, por un lado, ese lugar supeditado al conquistador, ofreciendo mediante diferentes formas una reproducción de eso. Quizás el modelo más claro tenga que ver con el modo en el cual Argentina se configura como un estado agrícola ganadero, y ofreciendo su territorio para ser granero del mundo, pero junto a esto, obviamente, un estado que reproduce toda la estructura colonial de la época y que se presenta racista y que muestra, en el caso de Argentina, mediante cosas como la conquista del desierto y mucho de esta cuestión de civilización y barbarie, la idea de que el Estado argentino establece un pensamiento único en donde la diversidad no va a ser un valor, en donde los pueblos originarios no formarán parte, salvo como supeditados a esta estructura centralizada de poder y extracción, y en donde básicamente somos colonia. Y este ser colonia va a tomar diferentes nombres, y la otra parada es la parada que se establece ni más ni menos después de la Segunda Guerra Mundial. Perdón el recorrido rápido, pero me parecía importante arrancar dando esta especie de esquema general, en donde surge esta palabra y esta metáfora, sacada, entre otras cosas, del discurso biologicista, que es la noción de países subdesarrollados, que es la reproducción de todo lo anterior, y acuñado el término por aquellos que se autoadjudican la idea de países desarrollados. En esa metáfora se establecen un montón de elementos, ¿no? En La ciencia sin freno, el libro que escribí y que es de libre descarga, entre las cosas que planteo en un momento es, bueno, nos hicieron metáfora y también nos hicimos metáfora, ¿no? Mucho de lo discurso local reproduce esta cuestión de que somos subdesarrollados, que la única forma es desarrollarse, y cuando uno va a lo que son las políticas públicas en nuestro país de finales de la década del 50 y década del 60, tiene que ver básicamente con otras maneras particulares de lo mismo, ¿no? Exportar grandes toneladas para poder alcanzar un recorrido, un camino común, aunque con una clave en el caso de la década del 60, que es la promesa de obtener otros objetivos a partir de una industrialización que en Argentina llegó de manera muy parcial, y que también habría que discutir qué significaba esa industrialización, en tanto negación también de un país que tenía un enorme porcentaje de estructura rural. ¿Qué tenemos hasta ahora? Entrando en la década del 50-60, tenemos una noción de desarrollo y país de subdesarrollo que actúa como díada. Y eso empieza a acercarnos a lo que hoy entendemos por extractivismo. Pero claro, faltan 3 o 4 elementos fundamentales. Uno de los elementos fundamentales es lo que ocurre a finales de la década del 40, comienzo de la década del 50, cuando, terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llama al sector privado, que son ni más ni menos que las multinacionales, a ayudar en sus políticas de producción de alimentos y de salud. Hay un llamamiento muy claro a finales de la década del 40, en la cual dicen, bueno, necesitamos acá que la díada Estado-empresas actúe de manera virtuosa para producir mucho y generar alimentos, y para generar bienestar a la población. Por supuesto, en un contexto en el cual Estados Unidos se estaba preparando para la Guerra Fría, pero empieza a pasar esto que también hoy vemos, en el cual la relación entre lo estatal y las multinacionales empieza a generarse una díada, una alianza, que los límites van a ser cada vez menos nítidos y que genera cuestiones tan raras como que, por ejemplo, alguien, director de SENASA, durante una entrevista me diga que SENASA, que es un órgano estatal que aprueba los agrotóxicos, diga sin titubear, SENASA se sostiene en la ética empresarial, o que tengamos a Antonio Aracre durante unos meses, ex CEO de Syngenta en América Latina, como un funcionario VIP, asesor de la presidencia, o que
no sé, que los trabajadores municipales de Catamarca trabajen 15 días para el municipio y 15 días para las empresas extractoras de litio, sea Livent norteamericana, o Alken australiana, o sea Liex Sijin China. Digo, un mapa en el cual uno no termina de entender qué es público, qué es privado, dónde está el beneficio colectivo, dónde está el beneficio particular. Digo, un mapa, una sopa, del cual sabemos que perfectamente algunas instituciones salen ganando y donde en general los colectivos y las comunidades salimos perdiendo. Entramos en la última etapa de este recorrido aceleradísimo. Estamos avanzando casi a promedio de un siglo cada 2 minutos. Y donde ocurre una ventana en la historia reciente de nuestro país, que es realmente brutal, que se da entre lo que son los gobiernos dictatoriales de Onganía, primero, y después también la dictadura de Videla, las dictaduras tremendas de las décadas del 60 y 70 que tuvieron nuestro país, que involucró la noche de los bastones largos y posteriormente también 30.000 desaparecidos, dictaduras que ya venían de antes, como fue el golpe del 55, también fundamental para explicar mucho lo que estamos hablando, pero en todo caso una dictadura ya con la forma de la década del 70 que establece, que intenta montar en Argentina lo que había sido montado y estaba en plena ejecución unos años antes con el modelo chileno de Augusto Pinochet, que es ni más ni menos que lo que hoy entendemos por neoliberalismo, que es un programa que de alguna manera profundiza todo lo que hablamos en clave, comillas, 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 moderna. Un Estado que se achica, un Estado que tiene que funcionar como una empresa más, una empresa recaudadora, una disolución casi total entre lo público y lo privado, una estructura muy represiva, muy represiva. Yo viví 2 años en Chile y a mí siempre me impacta el recuerdo de lo que es Chile como estructura, forma que cuando cruzamos la cordillera no es tan diferente, pero es muy impresionante ver al Estado chileno como un proyecto neoliberal acabado, o más acabado. Y evidentemente, esta estructura, esta mezcla de Estado pequeño, eficiente, no de disolución del Estado, esto es muy importante también comprender, creo que lo plantea, si no recuerdo mal, Deleuze, pero es muy importante entender que el neoliberalismo no está señalando la disolución del Estado, porque de hecho el Estado es muy importante, por ejemplo, en términos represivos, en términos de leyes mínimas, en términos de cuidados, de ciertos acuerdos que benefician a las empresas, pero en donde lo público y lo privado por supuesto que desaparecen. Y esta estructura chilena se monta también en Argentina en la década del 70 y se establece esto que es no solamente una dictadura militar, sino que es una dictadura también con un fuerte aval eclesiástico y empresarial, donde se monta toda esta estructura que le hemos dado un montón de nombres, pero que sigue tomando objetivos comunes. Recientemente, o no tan recientemente, nos pusimos a investigar con el grupo al cual pertenezco y ahí estamos realizando un trabajo junto con Paula Bloy, con Constanza Rendón y con Juliana Arriaga, tratando de comprender al lugar como una red de extractivismo, y es muy impactante al lugar por todo lo que significa. O sea, acompañar las dictaduras que acabo de contar y el proceso de Aluar, en el cual se establece como gran exportadora de aluminio y una forma particular de ocupar los territorios y de usar, por ejemplo, ahí relativamente cerca de Gavi, lo que significa la presa de Futaleufú, ahí en pleno Parque Nacional Los Alerces, es algo brutal, es impactante que eso se haya realizado, hoy que Aluar tenga básicamente una presa para sí y que consuman electricidad lo equivalente a la provincia de Córdoba, más o menos los números que se manejan. Digo, es realmente algo muy, muy impactante y un modelo de país que no se disolvió después, que entra la democracia, y acá tiene que ver con cosas que recientemente estoy trabajando, y entramos en una fase extractivista democrática o democracia extractivista. Y me parece importante marcar esto, porque digo, la forma particular que empieza a tomar la democracia, y sobre todo en lo que significa la década del 90, es realmente impactante. Es realmente impactante porque la serie de reformas estatales que se dan
para que el extractivismo tome esta forma tal como la conocemos en la actualidad, la aprobación de los transgénicos, con todo el sistema legislativo involucrado, pero también con órganos de control como el SENASA, que claramente, como mencionaba yo, es un órgano manejado por y para las empresas, lo que significa también toda la reestructuración minera, también con todo un paquete legislativo que lo permite, pero también maneras de acogotar a la población. El ejemplo de San Juan y el modo, por ejemplo, en el cual se acogotó a la población de Hachal, aplicando lo que se entiende por doctrina de shock, fue realmente impactante para que Hachal no produzca más plantaciones de árboles, etcétera, y que tenga que abrazar la megaminería como única opción. Estrategias que vemos parecidas también ahora con la extracción de litio en la Puna. En todo caso, toda una serie de reestructuraciones de la década del 90 que habilitan a lo que hoy entendemos como extractivismo. Termino con esto, para dar lugar a Gaby. Toda esta historia, de vuelta, disculpas por la velocidad, obligaría muchísimo más tiempo, pero nos parecía importante arrancar por acá, da 7, 8 características acopladas, si las suman, que explican gran parte de lo que entendemos por extractivismo. Que explica la exacerbación de lo individual, por supuesto, la disolución prácticamente total de entre lo público y lo privado, el aspecto centrado en la ciencia y la tecnología. Esto es algo muy doloroso. Yo justo mañana tengo que ir para Rosario a hablar de esto en un congreso, pero estamos viviendo una época de muchísima ciencia y tecnología. Lo que pasa es que es una ciencia y tecnología en gran medida dirigida a favor de los extractivismos y no en contra. Y nos duele mirarnos hacia adentro, por eso también agradezco a las compañeras la invitación, pero digo, vamos a tener que dar la discusión hacia adentro de las ciencias, qué ciencias tenemos y qué ciencias necesitamos a nuestros fines, porque pareciera que el extractivismo no solo ha avanzado fuertemente sobre los territorios, sino también sobre nuestra estructura científica y nuestros objetivos científicos. Después un brutal presentismo, este término filosófico que a veces acudo, que es pensar que no hay pasado y pensar que no hay futuro, anular la temporalidad como tal, y tomar políticas que no se sostienen en lo más mínimo. Creo que ahí andaba una compañera, ahí está Fer, y ahí está Silvina, que están también compañeros y compañeras que están vinculados con el tema del offshore. El offshore es un ejemplo clarísimo. No hay forma de discutir seriamente el offshore si no es a través de un presente inmediato. Ninguna discusión en serio puede justificar el offshore a 5, 10, 15 años. O sea, eso inclusive fue en la propia boca del ministro de Ambiente Cabandier cuando dice, bueno, si hay un derrame no va a llegar a la orilla. Digo, ya estamos frente a un escenario en el cual, bueno, lo que necesitamos es básicamente dólares, aún en un proyecto que lo hizo el exfuncionario de energía de Mauricio Macri, ex CEO de Shell, Aranguren. Digo, un proyecto claramente armado por un sector empresarial y que después se toma diferentes tipos de discurso. En todo caso, el modelo que estamos hablando es un proyecto exportador de commodities, un proyecto de homogenización. Es muy importante, a veces yo no reniego de que me digan ambientalista, no me genera ningún tipo de ruido. Lo que sí marco como diferencia es que el ambientalismo piensa en términos de producción. Lo que no piensa es en esta producción. Lo que hace el extractivismo ante todo son generar homogenizaciones, es propio del proyecto de homogenización. Eso era el ALCA. Digo, en Argentina el ALCA se montó por más que no se haya firmado. Es muy importante, digo, el ALCA significaba eso, Argentina como exportadora de 5 o 6 cosas. ¿Y hoy qué exportamos? Y exportamos eso, trigo, soja, maíz, oro, plata, litio, pinos, gas, petróleo. Y entonces se trata de eso, se trata de esa lógica. Y cuando no, porque justo ayer tuve reunión en algunos pueblos de provincia de Buenos Aires por el tema de otro tipo, como de agroecología, a veces se piensa que la agroecología o los alimentos orgánicos tienen que ser para los sectores adinerados del mundo. Y evidentemente es fundamental dar una discusión general. Lo que se monta, y con esto voy terminando, es básicamente la idea de un pensamiento único, de una estructura donde no se admiten las diversidades hacia adentro, ni las tensiones, ni las contradicciones. Y en este sentido, absolutamente abstracta,
que cada vez dice menos, y que en este contexto de candidaturas presidenciales y otras, municipales y provinciales, nunca escuché tantas veces dicho la palabra desarrollo, y cada vez entiendo menos qué se dice por desarrollo. Supongo que están diciendo PBI, toneladas de exportación, pero nunca están diciendo bienestar de las comunidades y la naturaleza. Le hago el puente a Gaby, y gracias por esta atenta escucha. Bueno, gracias, Guille. Te acompaño en las palabras iniciales, gracias por la invitación y la escucha y poder compartir este rato acá. Yo les invito, si en algún momento quieren abrir el micrófono para algo de lo que esté diciendo, no hay problema. La idea también es presentar algunas ideas, reflexiones en torno a las problemáticas ambientales, pero enhebrándolas con un más teórico vivencial que a mí me conmovió, me tocó, me permitió pensar cosas que tenía de algunos ecofeminismos, podemos llamarlo. Yo, bueno, como contaba Luciana antes, hice un doctorado viendo ciertos asuntos filosóficos de la biología de la conservación, un poco problematizando mis prácticas previas en conservación en la biología y viendo cómo me aparecían problemas que eran, por ejemplo, estas ideas de, bueno, conservamos y cuidamos a los animalitos, pero las comunidades que se vayan a vivir a otro lado. O la idea de las ciencias que son aquellas las que van a decir que está bien conservar, cuándo, dónde y qué. Entonces me aparecían esos problemas dentro de mi perspectiva de conservación, y cuando me metí en asuntos de filosofía, de la biología de la conservación, estuve indagando ciertas cosas, y sobre todo frente a la división naturaleza-cultura, que es algo central en la conservación, en los orígenes de la conservación, ¿no? Mantenemos este lugar, que es la naturaleza, y lo separamos de la cultura, cuando sabemos que la historia de la conservación, bueno, quienes se echan son sobre todo comunidades indígenas o campesinas, y quienes pueden disfrutar esa naturaleza no es la humanidad tampoco, sino ciertas personas de cierta élite que pueden acceder, por ejemplo, acá donde vivo, a Bariloche, que es como un emblema de la conservación y de la construcción moderna de parques nacionales. Estas ideas, ¿no?, de los problemas entre separar naturaleza y cultura, cuando igual algunas personas entran del campo de la naturaleza y no a la cultura, como las comunidades indígenas, lo trabajamos con Guille en un artículo que escribimos pensando cómo la conservación y el extractivismo mantienen ciertas lógicas comunes, y esta división entre lo que es natural y lo que es cultural subyace tanto a las ideas más típicas de conservación como a la idea de extractivismo, ¿no? Donde hay una naturaleza esclava, que le sacamos los recursos, y la naturaleza es una bolsa de recursos que podemos usar a nuestro antojo. Cuando sabemos que quienes son beneficiados por el extractivismo no son todos, sino algunos, y quienes son perjudicados por el extractivismo tampoco son todos, sino algunos. Y esta idea de pensar la naturaleza, cómo podemos pensar la naturaleza de un modo que no sea separándola, en gran medida fue estas corrientes de la epistemología feminista y el ecofeminismo los marcos que me ayudaron a pensarlo. También porque gracias a un curso que tomé de casualidad hace muchos años con Diana Mafia, quizás la conozcan, se habló de ecofeminismo como aquel marco que permite ver cómo estas problemáticas que solemos llamar de la naturaleza, entre comillas, se van a vincular con estas otras problemáticas que llamamos de género. A mí personalmente me permitió poder acercar y entrelazar diferentes frentes y diferentes reflexiones que tenía, bueno, uno en torno a las ideas de mujeres y diversidades que manejamos, y por otro lado, las luchas ambientales que tenemos.
Y lo que va a traer el cierto ecofeminismo como reflexión que a mí me parece fundamental es la idea de pensar cómo la idea de naturaleza se construye a la par de la idea de mujer, de la idea de lo otro, ¿no? Cómo este pensamiento que Guilla habló de la modernidad, podemos decir desde el siglo XVII en adelante, que tiene que ver con la consolidación de los estados, por eso en el liberalismo es importante que haya un estado mínimo, pero un estado al fin, con la conformación del capitalismo, con la conformación de todas estas vías coloniales, tiene que ver con un modo de entender a la naturaleza y de entender a la otredad. Y estos modos de entender a la naturaleza y de entender a lo otro tienen que ver de vuelta con una fragmentación y una jerarquización. Hay naturaleza y hay cultura, y la cultura es la que tiene la razón y es mejor que la naturaleza, y la cultura es la que domina la naturaleza. Hay razón y hay emoción, y nuevamente que es mejor la razón, y la emoción es del campo de las mujeres, es menor que las emociones, etc. Hay varones y hay mujeres, y nuevamente planteamos una jerarquía y una relación de dominio. Está lo objetivo versus lo subjetivo. De vuelta, Guille, lo que traía, lo público y lo privado, ¿no? Donde está esta noción de lo público y un hombre público, a diferencia de una mujer pública, y lo privado queda del campo de los cuidados, del campo de lo relegado. Ciertas pensadoras van a traer esto como problema central para que podamos pensar tanto las problemáticas ambientales como las problemáticas de género. Entendiendo que esto que llamamos extractivismo y las problemáticas ambientales en general tienen que ver con un modo de mirar, pero también de habitar esta naturaleza. Y es interesante ver cómo de algún modo aparecen estos dispositivos que nos hacen ver la naturaleza de un modo y no otro. Yo hay un ejemplo que cuento a veces, que es estudiando biología, empezamos a tener zoología, y yo estaba muy contenta porque me gustan los animales, y lo que fuimos haciendo fue abrir animales, ¿no? En mayor grado de complejidad. Me acuerdo que una vez, angustiada, porque yo en la zoología en mi imaginario era como, no sé, nadar con delfines, no tanto, pero por ahí. Íbamos abriendo ratas y había una situación donde yo me angustiaba y me sentía mal por esa angustia de sentirme mal por la rata, porque nuevamente la lógica de las ciencias, que tiene que ver nuevamente con la modernidad, con el capitalismo y con el colonialismo, es la perspectiva de un abordaje puramente racional hacia lo que estamos viendo, donde la posibilidad de sentir empatía, conmoción, un vínculo afectivo con eso otro, se la acusa de irracional, se la acusa de no científica, se la acusa de no poder participar en el diálogo acerca de lo que es el verdadero conocimiento. A grandes rasgos hay como dos líneas de ecofeminismo que se pueden decir. Una, está Vandana Shiva, una gran referente física india, filósofa, que de algún modo es un campo más esencialista, que va a decir, bueno, hay una relación esencial entre mujeres y naturaleza, donde las mujeres tenemos un vínculo con el cuidado y podemos ejercer mejores desarrollos comunitarios desde estos lugares. Y hay otro que lo que va a decir es que tanto la naturaleza, digo, esta idea de que abrir una rata es solo abrir una rata, y que un bosque es un conjunto de árboles, y que toda la dimensión espiritual, emocional y demás van por otro lado, como la idea de mujer, ¿no? La idea de mujer como performatividad, son construcciones sociales de un momento y de un lugar, y lo que tenemos que hacer es ver qué otro tipo de construcciones podemos armar. En esta línea van a haber varias autoras, sobre todo, que van a traer ciertas ideas de lo monstruoso,
¿no? Lo monstruoso como aquello que va a escapar de las clasificaciones y jerarquías y órdenes dados. Una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Donna Haraway, va a traer diferentes figuras de lo monstruoso. En los 80 va a acercarnos como forma, digo, vuelvo, ¿no? Ecofeminismos denuncian esta separación naturaleza y cultura, que de algún modo reproduce otras jerarquías, como mujer-varón, público-privado, etc. Y las ideas es, bueno, ¿desde qué otros prismas, desde qué otras posiciones podemos pensar más allá de esas separaciones? Y es difícil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar el mundo en estos términos binarios, jerárquicos y duales. Y entonces Haraway dice, hay que traer a los monstruos. Su primer monstruo va a ser el cyborg, la cyborg, donde va a decir, pensar esta palabrita filosófica que es la ontología, no sé si la escucharon, que refiere a qué son las cosas, ¿no? Digo, no sé, ¿existe Dios o qué es la naturaleza? Son preguntas ontológicas que se preguntan por qué son las cosas, y Haraway dice, tenemos que superar la figura de lo humano, del animal y de la máquina, y pensarnos bajo un prisma de los cyborg. Y el cyborg es aquello que mezcla lo humano, ¿no? Esto cultural, la naturaleza o lo animal con las máquinas, ¿no? Generalmente, y Rodolfo Kusch es otro filósofo argentino que va a hablar de la técnica, va a decir, nuestras formas de vivir no son solo una biología de lo humano, digo, y volviendo a esta biología, hay una dimensión animal de nuestras vidas, ¿no? Nuestra respiración tiene que ver con las plantas, nuestra digestión tiene que ver con otras bacterias que nos habitan, hay ciertas cuestiones de lo humano y culturales que son de algún modo propias, pero también estos vínculos tienen que ver con la dimensión técnica material. Digo, ni hablar esta conversación que estamos teniendo a través de Zoom, hace que nuestros dispositivos técnicos nos hagan ser un tipo particular de humano, un tipo particular de animal. Un varón con celular es diferente a otro varón sin celular. Estoy viendo un mensaje, por favor comenten así, siento que hago un monólogo. La dimensión espiritual a la cual no se da lugar de análisis. Tal cual, me imagino que te referís a esto de la cuestión científica y el modo de ver la naturaleza, entre comillas. Los segundos monstruos de Haraway, habla ella de las especies de compañía, y es muy interesante porque empieza a hacer filosofía a partir de su vínculo con su perro, ¿no? Y digo, el perro de Haraway, así como Haraway es la humana de esa perra, Cayenne, pensando nuevamente en cómo estas relaciones interespecíficas nos hacen ser de un modo particular, cómo no podemos pensar esta idea de ser humano independientemente de los vínculos que hemos conformado con otro montón de especies de animales y de plantas. Y esto es importante porque de algún modo quiebra con estos relatos hegemónicos de los que habló Guille del individualismo, ¿no? Del presente puro, que olvidan esta historia común con otras personas, con otros animales, con otras plantas, y que nos hacen entendernos en una red de relaciones que nos posibilita vivir, básicamente. Hay una anécdota de Lynn Margulis. No, creo que fue algo sin querer. Nahuel, ¿podrás apagar el micrófono? Ahí está Gabriela. Lynn Margulis, que es una bióloga que habla de un proceso evolutivo, que dice todos los procesos evolutivos en realidad son mezclas de organismos, no me voy a meter mucho en eso, pero ella dice, me dijeron que vaya a ver Star Trek porque estaba buenísima, y la verdad es una porquería, yo no puedo creer que hagan estas ficciones donde mandan a la gente al espacio y pueden sobrevivir sin plantas.
nada, me parece divertido porque es un poco peleadora ahí con las cosas hollywoodenses de fama, pero nos hace pensar sobre qué relatos, ¿no? qué historias de ciencia ficción nos genera este mundo donde está Elon Musk diciendo, no se preocupen, cuando se acabe la Tierra nos vamos al espacio, ¿no? ¿Qué tipo de idea de supervivencia está pensando cuando se olvida que toda nuestra forma de vida es posible gracias a estas otras relaciones simbióticas, simpoiéticas que estamos armando constantemente? El último monstruo de Haraway es el compost. Y si no hacen compost, les invito a hacer compost, porque es un amigo que es así también como militante del compost, decía como es una práctica espiritual también compostar, ¿no? Donde nos damos cuenta que nuestros residuos pueden convertirse en tierra fértil, pero además donde nos conecta con este vivir-morir, ¿no? Ella, así como tantos otros, también es de Latinoamérica, es un buen vivir, pero también es un buen morir, y conectarnos con las fuerzas de la tierra desde esos otros lugares donde la muerte es parte de lo vital, pero nos obliga a pensar cómo, en qué términos, ¿no? Cómo queremos vivir también implica pensar cómo queremos morir, ¿no? Bajo los venenos, pensando en otras vías de reciprocidad con la tierra. Y para ir cerrando, hay otra socióloga, se autodenomina, socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que va a hablar del concepto del ocheje, que es este tejido de hilos blancos y negros que forma un gris que es un gris no homogéneo, ¿no? Que mantiene estos hilos, ella pensando en su identidad, que digo, pensar la identidad como algo fluctuante, y pensar, pienso yo viviendo en un lugar también de tierras mapuche, con muchísimas luchas territoriales y muchísimos otros modos de ver eso que llamamos naturaleza, que en Mapuzungún es Citrofimonguén, que implica también las fuerzas espirituales de la naturaleza, ¿no? Los nehuenes de las montañas o de los ríos. El cheje para mí es un concepto que por lo menos a mí me sirve, me toca, para pensar qué vías de mestizaje tenemos, qué otros modos tenemos de tejer y armar lazos, digo, entre las alianzas de movimientos ambientales, de género, indígenas, de buen vivir, etc. Eso por ahora. Les agradezco nada y tenemos un rato de charla. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Gaby. Hay algunos comentarios, nos preguntaban sobre el texto de Donna Haraway y ya lo respondieron. Después Silvina Álvarez también dice que le da temor la esencialización de la mujer, algunas corrientes de los feminismos que terminan siendo biologicistas. La idea es que podamos abrir el micrófono o poner la manito de Zoom y empezar el diálogo, ¿no? Puedo contestar lo de Silvina, que me parece, yo comparto ese temor. Sí, tal cual, ¿no? También por eso es importante hablar de los ambientalismos, los feminismos, y me parece problemático poner a las mujeres, digo, que son las mujeres en este lugar esencial de cuidados y vínculo con la naturaleza, nada, sesgando, bueno, por un lado que pueden ser otras diversidades, y por otro lado que pueden ser las mujeres, más allá de esos esquemas. Ahí María del Carmen levantó la mano. Bueno, gracias por darnos la palabra. Bueno, excelentes las dos exposiciones. Quería acotar algo porque Gabriela habló del ecofeminismo, etc. Bueno, los que militamos en todas partes tenemos contacto con las feministas, pero no somos feministas, es decir, no militamos en el feminismo,
pero las conocemos, las queremos, las respetamos. Tenemos nuestra lucha en este momento, tratando de modificar algo de lo que se está mencionando, y bueno, pero yo tengo una experiencia en la que atendí muchos pacientes. Yo fui especialista en terapia intensiva y tuve, ahí pasa un auto con música, se escucha, bueno, pude ver qué pasaba en el territorio y que las mujeres muchas veces abortaban monstruos, decían ellas. Tuve un aborto de un monstruo. Otras decían que no querían quedar embarazadas porque tenían miedo a las malformaciones, y otras no podían quedar embarazadas. Entonces había muchos casos de fertilización asistida, exitosas o frustras, y entonces cuando nosotros hablamos de la interrupción del embarazo y el derecho, que me parece perfecto y apoyo, dejamos de considerar esas mujeres que sí quieren tener hijos y que el modelo, a través de sus agrotóxicos y de todo lo que sufre el territorio con ellos, no les permite. Entonces traté de conversar con ellas, decirles que bueno, que también muchas mujeres se mueren muy jóvenes con cáncer en nuestro territorio, hombres también, pero estamos hablando de mujeres. Y en un momento les di, porque me lo permitieron, me lo pidieron, y lo llevaron a una de las reuniones que se hizo en Buenos Aires del día de ¿cómo es que ocurrió hace poco? El día de las movilizaciones de las mujeres, del feminismo. Y ahí les daba detalles de esto que estoy diciendo, y ellas lo llevaron convencidas, y muchas se entendieron qué es lo que nos estaba pasando, que no era solo luchar para tener derecho a un aborto, sino tener derecho a tener un hijo, y sano, y poder vivir con él y no vivir esclavizado con un niño discapacitado, con trastornos neurológicos o cognitivos. Bueno, entonces lo llevaron a Buenos Aires a esa reunión. ¿Cómo se llaman estas los días, el 8M, decían, no sé cómo es que se llaman, no me acuerdo. Pero bueno, esas movilizaciones gigantes de mujeres, y allí lo iban a leer a ese informe, porque me parecía importante, y a ellas también, y bueno, y no, hubo otras cosas, otras prioridades. Entonces yo creo que, que no hay prioridad más importante que trabajar sobre este tema de la intervención sobre la vida de este modelo agrobiotecnológico. Por lo menos en nuestra región, entendemos que los extractivismos son diversos, y que no hay forma de generar ningún derecho si no se tiene el derecho a un ambiente sano y a permitir la vida sin la intervención de estos productos que generan enfermedades que la acorran, que crean enfermedades emergentes, digamos, algunas desconocidas, algunas no se entiende de qué. Bueno, no, eso quería aportar, ¿no es cierto? Que tenemos que insistir que esto es prioridad, y no es porque nosotros estemos trabajando en esto, sino porque si no vamos a terminar en el exterminio.
y ya está. Perdón por la larga intervención. Muchas gracias, María del Carmen. No, gracias a ustedes, las presentaciones han sido excelentes, les agradezco. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Puede abrir el micrófono o pedir la palabra con la manito? Bueno, nos están animando. No sé si Guillermo y Gabriela quieren agregar algo que por cuestiones de tiempo dejaron pasar por arriba y quieren recuperar. Gaby, ¿querés que vaya yo? A mí me preocupa cómo salir de esta, ¿eh? Yo lo que señalé antes, me parece que, digo, no solo no estamos viendo un proceso de inversión de estos proyectos extractivistas, Nada, no puedo hablar nada con él. sino que estamos viendo un proceso muy fuerte de profundización y yo les comparto, si quieren, una experiencia que quedé muy impactado porque ubica también, digo, nos resulta fácil visualizar a Shell, a Livent o a Arauco como los problemas de nuestro país, y aún así, por supuesto que no estamos pudiendo revertirlo. Pero yo creo que una pata muy importante de todo lo que hablamos tiene que ver con el lugar que estamos pisando. Una parte importante de las personas que estamos acá conectadas, reitero, la dificultad de conocernos y de estar físicamente en el mismo lugar lleva a que estoy intuyendo más de lo que sé. Pero evidentemente, digo, el rol que está teniendo hoy la comunidad científica a nivel general, ¿no? Digo, por supuesto que siempre hay excepciones, bienvenidas sean esas excepciones, y aún dentro de las políticas públicas que se montan a nivel institucional pueden encontrarse algunas direcciones diferentes. Pero, digo, estamos teniendo un momento donde el sistema científico, vamos a poner la palabra que puso al comienzo Luciana, hegemónico, se ha posicionado a favor del sector extractivista. Y eso es brutal. Digo, no podría haber, yo ahora que estuve, por ejemplo, en la Puna, con el tema del litio, me impresionaron ver tantos geólogos, y eran casi todos hombres entre 30 y 45 años. O sea, había un recorte muy claro, tanto etario como obviamente proveniente de las grandes urbes, como de profesión, todos arriba de 4x4 y todos ganadores de este sistema. Pero vienen la mayoría de nuestras universidades. Digo, y están teniendo un rol muy importante en este tema, por posibilitadores técnicos, y a la vez son silenciadores de la resistencia. Y esto no es una manera de decir. Estábamos reunidos en Abrapampa, Jujuy, con comuneros y comuneras, y en un momento una comunera de la zona de Salinas Grandes me pide que vea un texto que recibió su comunidad, que era de una investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba que trabaja en temas de conservación. Esto es algo muy importante en función de lo que Gaby contaba y de lo que la propia Gaby investigó y se doctoró. Trabajaba en temas de conservación y junto con dos investigadoras de Estados Unidos les pedía a las comunidades locales que las reciban para hacer encuestas y entrevistas para tratar de entender su posición respecto al litio.
si no están familiarizados y familiarizadas con el tema, las comunidades salinas grandes son una de las que más lucharon en contra del extractivismo de litio. La lucha la están perdiendo en estos días, en estos meses, pero básicamente estas investigadoras le decían, bueno, queremos saber por qué ustedes no acuerdan. Me preguntaron en su momento la opinión, yo comenté que me llamaba mucho la atención que la carta no establecía los objetivos, no quedaba claro para qué querían esa información, y obviamente explicité lo obvio, que era una información muy sensible para las comunidades. Bueno, ¿por qué se oponen, no? Cuando nos pusimos en contacto con investigadores que conocemos en Córdoba, un poco para que nos ubiquen, ¿quién era esta investigadora de Córdoba? Lo que pudieron rápidamente averiguar fue que una investigadora que está muy bien intencionada, con comillas, no lo sabemos, pero es una investigadora que tiene grandes antecedentes de asesoría mineras. Y entonces, básicamente, la institución norteamericana también tiene una serie de grises que habría que transitar. Pero lo que digo es, ¿cuál es nuestro rol hoy? Pero no nuestro rol individual, nuestro rol institucional. En el caso de esa investigadora, claramente era doblar a las comunidades, encontrar las grietas y doblarlas. Tuve una situación muy similar, en una exposición en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En la exposición, después un ratito voy a buscar los nombres porque vale la pena ser mencionado, de un señor geólogo que le explicaba a los y las estudiantes de geología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego cómo había que doblar la voluntad de las comunidades que se resistían. En una universidad pública se recibía a un consultor privado. Mi única pregunta fue, él se había presentado como intermediador de las comunidades y las empresas. Yo lo único que hice fue ponerlo en LinkedIn, y él mismo reconocía que había tenido trabajos, por ejemplo, con Liexigim, que es una empresa extractivista de litio de Catamarca, en el proyecto 3Q. Cuando le pregunté, dije si era propio de un mediador pertenecer a una de las partes, se enojó, se ofendió, dijo que era una barbaridad. Pero él, la verdad que no me preocupa, o sea, sí me preocupa, pero él no me preocupa. Digo, ¿qué le pasa a una universidad nacional que multiplique y reproduce a un señor para explicar y formar a los estudiantes en cómo romper pueblos y resistencias? Realmente lo digo con preocupación, agradeciendo de nuevo la invitación, pero me parece que tenemos que hacer algo. Me parece que no hacer nada en este contexto es muy serio, es muy grave. Gente que tendría que estar con algún tipo de sumario institucional o alguna sanción institucional, pero lejos de eso está siendo aplaudido por las instituciones. Así que les quería dejar estas dos anécdotas que las tengo en estas horas en el cuerpo, porque me parece que en el fondo, y haciendo ahí un poco eco con Gaby y con Luciana, el punto es cómo seguimos y cómo damos vuelta a esta tortilla que viene mal barajada. Gracias, Guillermo. Es muy interesante esto que planteas en términos de la universidad, ¿no? que construimos y cómo se reproducen también esas lógicas extractivistas, ¿no? de nuestra forma de organización social al interior de las universidades, ¿no? Nosotras desde Extensión siempre es algo que lo discutimos, ¿no? En particular por el lugar que tiene históricamente la Extensión en lo que es la universidad, ¿no? Dentro de las funciones sustantivas, ¿no? Y por otro lado, haciendo extensión crítica, que justamente es pensar las comunidades, pensar los barrios, pensar la organización popular, que es lo contrahegemónico también, ¿no? Y salirse de esto que vos muy bien sintetizaste de la historia, ¿no? Que tiene que ver también con nuestra universidad, ese iluminismo, ¿no?
desde el cual muchas disciplinas, muchas universidades y muchos sectores dentro de la universidad, que son los hegemónicos, sostienen todavía, porque obviamente, como después también lo vamos a ver seguro con María del Carmen en el último encuentro, el saber y el poder van de la mano, pero digo, desde Extensión Crítica intentamos romper de alguna manera, resistir, ¿no? Y poder construir como resistencias a ese extractivismo construyendo con la comunidad, ¿no? Y esta articulación que vamos planteando, están los docentes de ecología también acá acompañándonos de la carrera de trabajo social, esta construcción que vamos planteando con algunas cátedras que de alguna manera implica incorporar en las currículas estas problemáticas que bueno, a veces se van tocando muy superficialmente y que no tienen, sobre todo las problemáticas socioambientales, el lugar que deberían tener en los planes de estudios de todas las carreras, ¿no? Pareciera que con esta idea de especialización y de recorte de conocimiento, esto también que planteaba Gabriela, ¿no? De cómo separamos en este mundo la forma de pensar, de sentir, también separamos las disciplinas y pareciera que las cuestiones socioambientales corresponden a una sola materia o a alguna sola carrera, cuando en realidad tiene que atravesar los planes de estudio de todas las carreras porque nos implica en todas las profesiones, ni hablar en el vínculo con la comunidad de esas disciplinas que en la universidad pública se supone que tienen que estar al servicio de los pueblos, ¿no? Pero súper interesante el aporte. Guillermo, no sé si alguien más quiere levantar la mano, compartir Sí. algo. Sí. No, yo quería decir lo que justamente creo que lo que hacen desde la Secretaría no es algo, usted no es algo que abunda, ¿no? Porque justamente la parte de de la ciencia que nos toca a muchos acá, y el rol que juega la ciencia en estas formas de producción, ya desde los comienzos de las formaciones de científicos y científicas, falta justamente toda la integridad, un poco lo que hablaba Gabriela sobre la naturaleza, o sea, en la carrera de biología te enseñan la naturaleza como naturaleza y como algo apartado incluso de nosotros mismos. Entonces, creo que siguen esa lógica, y también la lógica de lo que hablaba Guillermo sobre la difícil disociación que entre el Estado y lo estatal y lo privado, el privado también totalmente metido en las universidades. Hay facultades que están que funcionan en gran parte por aportes privados, gracias a la transferencia, ¿no? Y bueno, y también me pregunto cómo salimos de esto. O sea, cómo salimos en un sistema donde no se valora justamente este tipo de actividades, se valoran los proyectos de investigación que favorecen el modelo de producción, ¿no? Entonces, bueno, será desde abajo, ¿no? Y con este tipo con la difusión de esta otra forma de ver las cosas. Gracias, Vicky. Acá les leo algunos mensajitos. Tamara García dice que todo el sistema del extractivismo recompensa a los científicos y técnicos que responden a sus intereses. Janina dice, el extractivismo académico es engranaje fundamental para que el sistema funcione. Vamos por una ciencia digna que construya conocimiento y resistencia con los pueblos. Camila dice que recomienda a Enrique Dussel para leer sobre este tema de la falsa modernidad y lo que oculta, se llama 1492, el encubrimiento del otro. No sé si alguien más quiere comentar algo.
da para seguir compartiendo, reflexionando, digo, hay mucha tela por cortar cuando empezamos a profundizar sobre estos temas, ¿no? Y la idea no es quedarnos como con un mensaje que no apoye la esperanza, no me sale la palabra ahora, con un mensaje negro, oscuro, ¿no? Catastrófico, sino recuperar las experiencias de organización, experiencias de estas otras formas de hacer ciencia, ¿no? Estos conceptos contrahegemónicos que se dan también al interior de las universidades, que se dan en los espacios de lucha contra estas formas de producir, de organizarse, y estas alianzas entre algunos actores de poder de nuestra sociedad. ¿Nos podría agregar algo? No. No sé si me escuchas. Dale, Jorge, sí. ¿Cómo te va? Bueno, yo soy profesor obviamente en Ciencia de la Salud, en la carrera de licenciatura en enfermería, doy una materia que se llama farmacología, y a la vez, bueno, trabajo con varios estudiantes en distintos comedores barriales de Mar del Plata. Obviamente que la problemática macro, bien lo decía Guille y Gabriela, está instalada. El problema es que desde abajo, cuando se trata de al menos de la agroeconomía o al menos llevar un plato a la mesa, se dificulta mucho, o sea, desde ese lugar, porque se pelea día a día el plato de comida de 40, 50 o 60 familias de acuerdo al comedor en donde estés trabajando. Les cuento la problemática que nosotros tenemos, ¿no? Intentamos hacer una huerta comunitaria en los 3 comedores, tanto en Alto Camet, en Las Heras y en la Herradura. Y en los 3 nos pasó lo mismo, que se robaron las verduras. Y eso que era para la propia comunidad. Esa es una de las problemáticas. Y otra problemática, y este es desde la universidad, o al menos desde la Facultad de Ciencias de la Salud, es, bien lo decías vos, ¿no? Algo que no estamos trabajando intercarreras con respecto a extramuros, o sea, trabajar fuera de lo que es la universidad, a la comunidad, que es la que nos banca específicamente a través de todos los impuestos que nosotros pagamos con cualquier compra que hagamos. Cambiar la mentalidad de una sociedad, o al menos parte de una sociedad, y específicamente de nuestra comunidad, desde los chicos adolescentes que están entrando en la universidad, y también parte de nuestra comunidad de profesores, ¿no? El hecho de salir extramuros y no quedarse solamente en su cátedra cómodamente dando una clase. O sea, creo que esa es una de las problemáticas que nosotros tenemos que estar luchando, o sea, que luchamos inclusive para poder cambiarla. Muchas de las veces que hemos planteado de trabajar fuera de la comunidad, bueno, siempre hay trabas burocráticas que lo impiden, ¿no? Seguro y otras cosas más, pero también es cierto que no le estamos enseñando a nuestra comunidad estudiantil el hecho de que tiene que volcar ese conocimiento que va a adquirir en la universidad a la comunidad donde pertenece. Y eso creo que es un error, al menos de concepto, o en cuanto a cuál es el ideal de universidad pública que nosotros queremos. Igual, como decís vos, no es un mensaje desesperanzador, sino más que nada ponerlo en el ruedo y poder discutirlo y llegar a buen puerto para que esto vaya cambiando, ¿no? Pero bueno, desde lo micro y desde la problemática diaria es eso, ¿no? Poder no conseguir comida, y la comida que por ahí el Estado da o algún privado da, no pasa más allá de las harinas, obviamente que con un valor nutritivo, antes que nada, antes que una panza vacía sirve, ¿no? Pero no tenemos verduras, no hay carne, o sea, y eso es imposible. O sea, y por ahí la ayuda que por ahí que tenemos cuando podemos conseguir algo de carne o algo de verdura es a través de la misma comunidad que aporta, y de algunos
estudiantes que entienden al menos este mensaje que queremos brindar y este cambio de mentalidad. Se hace difícil, bueno, se hace muy difícil, pero bueno, la discusión está y el cambio hay que hacerlo. Pero bueno, era eso, no quiero ahondarlos en dramas. Gracias, Jorge. No sé si alguien más quiere, Guillermo. No, poner en diálogo con lo de Jorge me parece súper importante. Te mando un abrazo, Jorge. Efectivamente, la situación social y aquellos que están como vos haciendo lo posible en ese día a día brutal, que significa la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza y que no comen todos los días, es difícil hablar desde ahí. Lo que sí agregaría, y creo que vas a acordar, es que yo le tengo algún temor al pragmatismo, pero no lo digo en relación a tu comentario, sino al pragmatismo de política pública. Todavía tengo muy presente cuando se expandió la soja en el 2002, 2003, vos debes recordar como yo, que veníamos de la crisis del 2001, y había una especie de discurso de, bueno, algo tenemos que tener en la panza. Y me lo acuerdo. Ahora, igual tu comentario es fundamental porque nos pone los pies en la tierra y evidentemente cualquier situación de transición va a tener que preguntarse qué hacer con esas urgencias claves. Yo por eso mucho de lo que yo destino en tiempo es a tratar de entender aquello que tenemos la panza vacía, llena, y que aplicamos políticas jodidas para esa misma gente. Y lo último, más para añadir, me impresiona cómo el pensamiento pragmático, en este sentido pragmático, en el sentido negativo, persiste, porque, digo, aún con la experiencia de 25 años ojeros, hoy, por ejemplo, con el tema del litio, me encuentro con los mismos discursos. Bueno, ahora en lugar de ser panza llena, es ingreso de dólares y, y PBI de esas provincias, ¿no? Y uno ve que son políticas que las Salinas, digo Salinas por de ahí, en 20 años no va a haber Salinas en Argentina. Pero no es que no va a haber Salinas porque lo digo yo, no va a haber Salinas porque están diciendo las empresas, en 20 años se termina. Y hay una especie de expectativa social de algo que sabemos perfectamente que no va a ocurrir, que es que eso genere mayor equidad social, mayor bienestar. Lo sabemos la historia, y aún así se persiste, ¿no? Pero me parece clave, Jorge, te mando un abrazo, che, gracias. Acá no sé quién, porque bueno, está como el nombre del celular, dice necesitamos más profesionales y científicos que sepan escuchar, más que proclamen verdades. Ese es un gran desafío. No sé, bueno, quién fue que dijo el mensajito. No sé si alguien más quiere sumar a este interesante debate que se está dando. Bien. Bueno, si quieren podemos ya ir cerrando el encuentro. No sé si Gabriela, si Guillermo quieren decir algunas palabras de cierre, mientras damos un lugarcito a ver si alguien más se anima a dejar alguna reflexión. Lo agradezco mucho nomás y les mando un abrazo. Me parece que es re importante pensar colectivamente, ¿no? Como abrir espacios de encuentro, así que gracias. Me sumo los agradecimientos de Gaby, compañeras que estuvieron en la organización, y bueno, obviamente quedamos ahí en conexión y suerte ahí con el resto de ese itinerario hermoso que armaron. Bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo para reflexionar con nosotros y bueno, por sus aportes. La idea es que no quede solamente en este espacio virtual de Zoom, sino que sea parte de irnos con preguntas y de
nos quede resonando, ¿no? Todo lo que vamos conversando para después poder articular con distintos espacios territoriales acciones concretas, ¿no? Para poner en debate también todo esto que vamos a ir hablando en estos encuentros, pero con los pies en la tierra, ¿no? Acá alguien más dice, hola, intenté hablar, pero se ve que mi micrófono no funciona. Reflexión en torno a lo que fuimos hablando sobre la importancia de leer los discursos y las dobles intenciones de los actores, el pensar que todo es político y el entramado que se esconde tras el ambientalismo y lo ambiental. La importancia de pensarnos como construcciones colectivas entre quienes y qué nos rodea. Bueno, gracias ahí, Brenda. Bueno, y nosotros nos estamos viendo el próximo martes, el 13, a las 15:30, para el segundo encuentro, donde nos van a acompañar desde la Asamblea por Mar Libre de Petroleras, la Asamblea Luna Roja, que son asambleas locales acá en Mar del Plata, las compañeras de Madres de Ituzaingó, y Meche Méndez, que es una enfermera del Garrahan, que también desde su experiencia nos va a contar algunas de las implicancias que tiene este modelo en la salud, ¿no? y las niñeces y adolescencias. Así que nos estamos viendo virtualmente el próximo martes. Gracias nuevamente a los invitados y a las compañeras que estuvieron acá en la organización. Y bueno, un abrazo grande a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, muy fuerte abrazo. Un abrazo.